Hola, nos encontramos en la lección número 18. Esta lección la dividimos en dos partes. ¿Qué es la reconciliación? Y en la segunda, preparación para una buena confesión. En la lección número 13, aprendimos que el único obstáculo que nos puede separar de Dios es el pecado. Es decir, cuando voluntariamente nos apartamos de la ley de Dios. Y en la lección número 15, estudiamos que los sacramentos nos acompañan en todos los momentos de nuestra vida. También sabemos que el bautismo borra el pecado original, transmitido por nuestros primeros padres. ¿Te acuerdas de ellos? Son Adán y Eva. Ahora aprenderemos que los pecados que nosotros cometemos después de haber sido bautizados nos son perdonados en el sacramento de la reconciliación. El Evangelio de San Juan nos dice que Jesús, el mismo día que resucitó, se apareció a sus apóstoles en la casa donde estaban, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, a quienes se los retengan, les quedarán retenidos». Juan, capítulo 20, versículo del 22 al 23. Con estas palabras, Jesús dio a sus apóstoles y a sus sucesores el poder de perdonar los pecados. El sacramento de la reconciliación es un encuentro con Dios a través del sacerdote con quien nos confesamos. El hecho más importante de este encuentro es que Dios limpia nuestra alma a través de sus ministros. Para reconciliarnos con Dios es necesario realizar 5 cosas. Conviene saberlas de memoria. Primero, examinar nuestra conciencia para saber en qué hemos ofendido a Dios. La mejor forma de hacerlo es repasando los 10 mandamientos de la ley de Dios. Segundo, tener contrición, es decir, sentir dolor o pena por haber ofendido a Dios, no porque nos pueda castigar, sino porque le hemos fallado a nuestro Padre. Tercero, hacer el propósito de enmendarnos, es decir, modificar lo que hemos hecho mal y querer vivir como hijos y amigos de Dios. Cuarto, confesar nuestros pecados a un sacerdote. La confesión sincera de nuestros pecados al sacerdote nos libera de una gran carga. Quinto, cumplir la penitencia que nos imponga el sacerdote. Casi siempre, la penitencia consiste en rezar algunas oraciones o hacer algún acto de caridad, después que recibimos la absolución de nuestros pecados. Cuando nos acercamos al sacerdote, Él nos recibe con un saludo diciendo: «Ave María Purísima». Nosotros contestamos: «Sin pecado concebida». Al confesar nuestras culpas, no debemos decir los pecados de otras personas, pues la confesión es personal. Lo que sí podemos hacer es pedir un consejo al sacerdote cuando no sabemos qué hacer en determinada situación. Es bueno confesarse con frecuencia, pues recibimos la gracia del perdón de Dios. Si solo se han cometido pecados veniales o leves, basta con confesarse cada mes. Pero es obligación hacerlo por lo menos una vez al año. En la confesión o reconciliación, el sacerdote absuelve al pecador en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un poder que Jesucristo dio a sus apóstoles. Ese poder es efectivo aunque el sacerdote en su vida personal sea un deshonesto o esté en pecado. La tradición de la Iglesia recomienda buscar un director espiritual que nos guíe en el camino de la perfección cristiana, pues es un camino de conversión incesante. El sacramento de la reconciliación
nos induce a perdonar a los que nos han ofendido, a no devolver mal por mal, a olvidar y a preferir el amor misericordioso a la venganza. Preparación para la confesión. Es el segundo momento de nuestra lección. Antes de hacer la primera comunión, se hace la primera confesión de los pecados, pues a Cristo, nuestro huésped, hay que recibirlo con el alma limpia. Para hacer la confesión, es necesario examinar nuestra conciencia. Este examen es muy fácil y se hace repasando los mandamientos de la ley de Dios para ver en qué hemos fallado. En el primer mandamiento, ¿me he ocupado en conocer a mi Dios? ¿Me he dado cuenta de que debo amarlo por encima de todas las cosas? ¿Dedico cada día un tiempo determinado para hablar con Dios? En el segundo mandamiento, ¿he jurado el nombre de Dios en vano? En el tercer mandamiento, ¿asisto a misa los domingos para celebrar el triunfo de Jesús? En el cuarto mandamiento, ¿respeto a mis papás y les manifiesto que los quiero? ¿Trato bien a mis hermanos y demás parientes? En el quinto mandamiento, ¿he lastimado voluntariamente a alguna persona o a algún animal? ¿Tengo cuidado de poner la basura en su lugar y de no ensuciar la naturaleza? En el sexto mandamiento, ¿he respetado mi cuerpo y el cuerpo de los demás? En el séptimo mandamiento, ¿he tomado cosas sin el permiso de su dueño? ¿He maltratado sus cosas? En el octavo mandamiento, ¿he dicho de alguna persona cosas que no son ciertas? ¿He dicho mentiras o palabras ofensivas? En el noveno mandamiento, ¿he deseado la mujer de mi prójimo? En el décimo mandamiento, ¿me da tristeza de que a otros les vaya bien? ¿Me gusta compartir con los demás las cosas que yo tengo? Los niños tienen sus propios derechos. El derecho a ser queridos y alimentados, a ser protegidos en una casa, a ser cuidados si se enferman y a ser educados en una escuela. Estos derechos se complementan con ciertas obligaciones de parte de los niños. Al derecho de ser amados obliga a ser hijos cariñosos con sus papás. Al derecho de ser alimentados corresponde la obligación de los niños de no comer o tomar cosas que dañen su salud. Al derecho de ser protegidos en una casa, la obligación de cuidar las cosas que hay en ella. Al derecho de ser cuidados en la enfermedad, la obligación de cuidar su salud. Y al derecho de tener una buena educación, la obligación de poner todo el empeño en estudiar y sacar buenas calificaciones. Después de haber examinado nuestra conciencia, hay que hacer un propósito de cambiar aquello en lo que vemos que estamos fallando. Por ejemplo, si acostumbramos a decir mentiras o a tomar cosas que no son nuestras, el propósito será hablar siempre con la verdad o el de no apropiarnos de las cosas ajenas, ni siquiera de un alfiler. Si hacemos así, es señal de que estamos arrepentidos. No se ha de entender la confesión sacramental como si fuera un quitamanchas, tampoco como algo que nos libera de reparar el daño que hayamos hecho a nuestro prójimo. Los pecados que atentan contra el bienestar, la honra y el buen nombre de las personas ha de ser reparado convenientemente. No basta decir, me acuso de haber robado o calumniado a mi prójimo.
Para que la gracia del sacramento de la reconciliación haga su efecto en mí, tengo la obligación de devolver lo robado, ya sean bienes materiales, honor o fama, a su legítimo propietario. Si este sacramento te quedó claro, entonces puedes responder, ¿qué es el sacramento de la reconciliación? ¿Qué necesitas para hacer una buena confesión? Te invito a que no tengas miedo para confesarte. Piensa siempre que es un encuentro con el amigo. Es la alegría. Confiésate con ese gozo de recibir la gracia de Dios. Nos encontramos en la próxima lección. Ven, Señor Jesús.